Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Salomón Eid. Salomón Eid es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Santa Cruz. Vamos a hablar del mercado de estas empresas que no son las mismas de las empresas tradicionales. Entiendo que son cosas diferentes, las cuales nos explicará en su momento Salomón. Salomón, se dice que Santa Cruz es un poco la meca de las empresas tecnológicas, y la innovación y el emprendimiento y todas estas cosas. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? De varias cosas, y primero gracias por invitarme. Me parecen súper interesantes estos temas, y cuando hablamos de la meca, creo que fue una frase que yo dije en alguna entrevista en El Deber y la gente se quedó un poco con esa impresión. Yo la leí ahí. Buenísimo. ¿Y por qué digo eso? Porque Santa Cruz en muchos sentidos es el motor económico del país, ¿no? En muchos sentidos porque seguramente en otros hay otros departamentos que también son protagónicos. Y creo que eso se traduce también al ámbito tecnológico, ¿no? Y cuando hablo de tecnología, en ese sentido hablo de nuevas tecnologías. Cuando uno está hablando de startups, precisamente, y después podemos conversar un poco más sobre qué es eso, habla de nuevas tecnologías. Es decir, el celular ya existía, pero aquí se lo está usando para otro propósito, ¿no? Tecnología con redes sociales que serían nuevas tecnologías. Entonces de eso se tratan las startups, y Santa Cruz es interesante en este mundo de nuevas tecnologías en Bolivia porque tiene un mercado muy importante. Es decir, la población de Santa Cruz es un mercado grande para este tipo de nuevos negocios. Es un mercado que la gente tiende a adoptar nuevos productos con mayor facilidad. Es un mercado que hay mucha gente joven que se puede identificar con cómo se hace este tipo de negocios. Pero ahí viene una pregunta. Los emprendimientos generalmente se los asocia con la gente joven. ¿Cuál es el mercado exactamente de los emprendimientos? ¿O cómo andamos en términos de mercado? En startups es una buena pregunta. La verdad que todavía está por medirse, yo lo diría así. O sea, yo no te puedo poner el dedo y decir, este es el mercado para las startups en Santa Cruz. Igual siempre pienso en un ámbito nacional, ¿no? Pero pensando específicamente en Santa Cruz, creo que todavía está por medirse. Y también creo que no sé si es un ejercicio tan útil en el sentido que cada modelo de negocio tiene un público específico bien diferente, ¿no? Ya. El mercado de los delivery, por ejemplo, no es lo mismo que el mercado de un software administrativo, que el mercado de una solución para vender autos de manera más rápida y más simple, más barata. Entonces, capaz la conclusión es, como tenés un mercado grande, hay más probabilidades de que haya más mercados, que sean más grandes los micromercados para cada tipo de negocio, Ya, ¿no? ya. En concreto, ¿qué es un emprendimiento? A ver, yo estoy al del frente y digo, quiero saber cómo funciona un emprendimiento y cuáles son los emprendimientos más potables en este momento, si es que hubieran. No, claro que sí. Capaz yo hago una aclaración. Nosotros como Asociación de Emprendedores de Bolivia, aglutinamos emprendimientos, pero mayormente relacionado a tecnología, startups. Ya. Entonces, hablando de qué es una startup, mi definición, porque no hay algo escrito, no hay como una real academia sobre este tipo de cosas, son empresas que buscan crecer exponencialmente en un corto plazo mediante modelos de negocios disruptivos, ¿no? ¿Y qué les permite generalmente hacer esto? Tecnología. Entonces, por eso es que generalmente se asocia el término startup con tecnología, porque es el mejor medio para crecer exponencialmente. O sea, si una empresa, mejor me explico mejor, una empresa tradicional no puede ser una empresa, no puede ser un emprendimiento de esa lógica, porque una empresa tradicional, por lo general, si es tradicional, se quedaría un poco tradicionalmente, aunque, claro, es obvio que la tecnología no la puede saltar. Sí, yo creo que... O perdón, la pregunta sería mejor. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa tradicional y una empresa, digamos, Una emergente startup. como son las startups? Sí, nuevas tecnologías. O sea, Básicamente eso. y aparte los dos componentes que te mencioné, es decir, crecer exponencialmente con modelos de negocio disruptivos. Una empresa tradicional puede tener tecnología, sí, definitivamente, y muchas lo tienen. Es algo muy común hoy en día, pero no todas las empresas tradicionales que tienen tecnología piensan en crecer exponencialmente o piensan en tener modelos de negocio disruptivos. Un ejemplo bueno es Airbnb. Existían hoteles, los hoteles tienen tecnología, pero no todos los hoteles pensaron en decir, en vez de tener un edificio propio, voy a hacer que las personas que tienen un espacio en su casa puedan rentarlo a través de una plataforma. Entonces ahí está el negocio disruptivo, y de repente, como no tenés activo como negocio, puedes crecer exponencialmente porque el tamaño de tu negocio solo depende de qué tantas personas listen su casa. Uber tal vez sea otro ejemplo. Totalmente. Uber comenzó como una startup, hoy en día ya no es, porque ya hizo una cotización en el mercado de valores. Entonces eso es como un nivel de graduación. Pasas de ser startup a una empresa grande de tecnología. Formalizada, si vale el término. Exactamente. Porque las otras entiendo que están un poquito medio en la informalidad, porque primero que no están definidas legalmente, ¿o sí?
Más que definirlas legalmente, creo que capaz lo que estás diciendo es, al principio muchos de estos tipos de negocios operan para ver si si su idea tiene suficiente valor como para que la gente la compre. Entonces, parte de eso no necesariamente es abrir un NID, registrarse en el registro de comercio, etcétera, ¿no? Parte de eso a veces es tener conversaciones con tus clientes potenciales, buscar un equipo, buscar cómo vas a estructurar la idea y cómo vas a lanzarla, ¿no? Pero sí hoy en día la tendencia es mucho más a formalizarse dentro de estos modelos de negocio de tecnología. Un ejemplo de eso era que antes, digamos, las empresas de tecnología tenían una actitud que era como no somos muy habituales y muy recurrentes en el mercado y no me saben cómo regular, voy a ir expandiéndome y viendo qué pasa, ¿no? Me meto Y y me meto avanzo. y veo cómo sucede. Hoy en día la idea es totalmente contraria. Yo, por ejemplo, que soy abogado y asesoro mucho a empresas de tecnología globales que de una u otra manera tienen operaciones en Bolivia, la premisa de todas es cómo puedo cumplir con lo que se necesita cumplir. Lo que necesito es entenderlo. Para entenderlo necesito a alguien que, como vos que me dé una idea de cómo están funcionando las cosas en Bolivia y de ahí cómo nosotros interactuamos con todo ese marco regulatorio, con las expectativas del gobierno, con las expectativas de nuestros usuarios o clientes en Bolivia, etcétera. Ninguna en mi experiencia me ha venido a decir no quisiera ser regulada o no quiero cumplir con lo que está establecido en tu país. Entonces, por ahí esa era una idea mucho más asociada al principio de los 2000, cuando todo esto todavía era muy novedoso, pero hoy en día cuando ya son empresas que valen varios miles de millones, con muchos stakeholders, con presencia global, lo normal y lo esperado, y obviamente cotizadas en bolsa con todo lo que eso implica, ¿no? Es que tengan toda su casa, quieran tener toda su casa en Ya. orden. ¿Qué necesito yo, emprendedor, para llegar a emprender? Mira, para tener una startup gana. Yo creo que hoy en día todo es tan, mucho más, todo es tan accesible que creo que si tenés mucha fuerza de voluntad, tenés una idea interesante y no la mejor idea, ahora puedo profundizar sobre eso, pero si tenés una idea interesante y tenés el equipo apropiado y has identificado un problema que la gente quiere resolver, en eso podés construir primeramente un negocio, un producto sobre eso, y si tenés un producto, podés ver cómo transformarlo en un negocio, ¿no? Más o menos va en ese orden generalmente. Ya. ¿Y por qué digo que es accesible? Porque todo el mundo tiene un celular, la mayoría de las personas tiene conexión a internet y ahí está básicamente el conocimiento del mundo, ¿no? O sea, todo el mundo que hizo algo relevante con tecnología en los últimos tiempos, probablemente alguien lo ha analizado, te lo puede explicar en un video. Hay recursos académicos, hay recursos de gente que programa y te dice cómo programar sin ir a la universidad, o sea, y aparte es accesible porque no es costoso, ¿no? O sea, que se facilitan ahora las cosas, Mucho no hay más. muchas trabas para funcionar. Ese es un desafío diferente, ¿no? Y capaz, yo estoy del lado optimista de la cuestión. Yo estoy del lado, a través de lo que hago gestión en la Asociación de Emprendedores y cuando trabajo con fundadores de startups, siempre trato de transmitir el mensaje de que las circunstancias están dadas y tenés que ver qué hacer con relación a las circunstancias. Ya. O sea, este es nuestro área de juego y tenemos que ver cómo jugar con las cosas como son hoy. ¿Podrían cambiarse las cosas? Definitivamente. Pero trato de empujar el mensaje de que no deberíamos esperar que el gobierno reaccione para hacer cosas, ¿no? Y en Bolivia también hay mucho la tendencia, siento, de que se tiende a mezclar de que las leyes van a arreglar cosas o que tenemos que esperar a que las leyes arreglen cosas. Sería excelente, pero ahí hay dos factores bien interesantes. Uno, se necesita voluntad política y eso es algo que puede existir o no en determinado momento. Y se necesita que quienes vayan a legislar tengan mucho conocimiento sobre lo que están legislando, ¿no? Que no sé si necesariamente es el caso siempre. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, una empresa que construye o que fabrica y diseña celulares, ¿será que hay voluntad política para cambiar las reglas sobre eso? ¿Será que quien lo haga, si es que hubiera, podría entender suficientemente tu negocio como para establecer reglas que sean buenas para tu negocio o razonables o incentivos? Entonces, en vez de esperar toda esa combinación de cosas, creo que en Bolivia tenemos mucho talento. En Bolivia tenemos gente que está haciendo cosas interesantes con estas reglas que nosotros tenemos y hay que empujar a que siga siendo el caso, a que la gente se convenza más de que trabajar en startups es un negocio real, producen empleos, producen innovación. A mi parecer, digamos, es una fase muy interesante la que está Bolivia porque estamos creando nuevas tecnologías en Bolivia, lo que no ha pasado en nuestra historia, por lo menos hasta donde yo sé. Por lo tanto, eso supone estar un poco al día de lo que ocurra afuera también. De cierta manera, sí. ¿Sí? Y capaz cerrando ¿Podríamos competir incluso?
Eso es lo que estamos apuntando. O sea, lo primero que tenemos que apuntar es competir en Latinoamérica. Ya. Ese es el objetivo que tenemos clarísimo con la Asociación de Emprendedores y uno personal mío, es que todos sientan que deberíamos pensar más allá de Bolivia. En este tipo de negocios, Bolivia es un mercado muy pequeño para, por ejemplo, un inversionista grande de Estados Unidos o Europa. Si vos te acercás a ellos y le decís, estás interesado en comprar mi empresa o en invertir en mi empresa, te van a decir, si solo estás en Bolivia, bien por vos, pero es muy chico. Pero un pequeño detalle, la mano de obra en Bolivia es mucho más barata que en Europa o en Estados Unidos, por lo tanto eso también puede ser atractivo para poder invertir o hacer manufactura y sacar afuera. Sí, 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 sí. Pero creo que son dos cosas distintas. Ahí, Ya. por ejemplo, cuando yo decía invertir en mí o comprar mi empresa, generalmente este tipo de inversionista o quien vaya a comprar busca que haya una posibilidad de entrar a un mercado grande, ¿no? Ya. Porque para eso se toma el trabajo de sacar sus capitales de Estados No, pero yo Unidos. decía utilizar la mano de obra, Ujú. ¿ok? Que es mucho más económica que una mano de obra en Estados Unidos o en Europa. Definitivamente. Y eso es algo que tenemos ventaja, ¿no? Ujú. Hay que ver el desafío y la brecha que todavía tenemos en cuanto a formación de habilidades específicas para startups. Fíjate que yo he comprado ropa alguna vez en Estados Unidos hecha en el Alto, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Sí. Parece, Y antes la industria boliviana de textiles era muy relevante, ¿no? claro. No sigue siendo Cuando tanto el había caso. ¿cómo se llamaba? PDA. Exacto. Había ahí una estructura normativa que hacía que hayan incentivos, entre otras cosas. Creo que esa es una conversación por separado, pero sí había en Sí, Bolivia sí. una industria de textiles muy Ya, interesante, ¿no? ¿cuáles son las novedades que, que van a llegar en términos de innovación, tecnología? Las principales que yo veo, y es una tendencia, es porque se hicieron mapeos, ¿no? Mapeos Ya. del ecosistema de tecnología en Bolivia, creo que se hacen hace 3 años. La segunda y la tercera versión, que es la más reciente, dan a entender de que la mayoría de la tecnología, por lo menos la gente que comienza empresas de este tipo de startups, está enfocada en soluciones para acceso al crédito, lo que en general se llama fintech, ¿no? La intersección entre tecnología y servicio financiero. ¿Ok? Ya. Entonces, eso hace de que por lo menos la mitad hoy en día de las startups en Bolivia sean fintechs. Y están encarando desafíos como te mencionaba, el acceso al crédito, como evaluación de riesgos de una manera alternativa, algunas cosas como fondeo colectivo, por ahí, digamos, que vos podás hacer préstamos a través de la garantía de tu empresa y no personalmente con tus usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Bolivia, yo siempre dije, tenía que ser más que delivery de comida. Es decir, fue un paso absolutamente interesante y necesario al principio y creo que se validó muy bien con la venta de las empresas que estaban en ese rubro. Y de ahí hacia dónde construimos, ¿no? Y parece ser la tendencia, a ver si continúa siendo el caso el año que viene y los subsiguientes, de que las personas están encarando desafíos en el sector de servicios financieros. No sé si me equivoco, pero quizá la pandemia fue lo que aceleró toda esta irrupción de la startup. Sí, más que de las startups, yo diría de la disposición o la predisposición que tiene la gente a adoptar nuevas cosas, ¿no? Ya. Mucha más gente pagó con QR, mucha más gente compró cosas por internet. Entonces, si vos vas añadiendo pedazos de tecnología a tu vida, a tu cotidianidad, seguro que cuando alguien te presente una cosa nueva, te va a parecer mucho más cercano y mucho más factible de usarlo que si no lo hubieras hecho. Entonces, el beneficio principal fue que, como no podía salir, tenías que interactuar con el mundo en general a través de cuestiones relacionadas a tecnología y eso hizo que quienes estaban en ese mundo y en ese tipo de negocios se les haga más fácil interactuar con las personas, ¿no? De que Ya. hallen valor en lo que están ofreciendo, Claro. en vez de que desconfíen. Ok. He visto que hay muchas empresas asociadas a la asociación. Ujú. ¿Eso supone que hay un crecimiento bastante exponencial de las empresas, de los emprendedores en Santa Cruz, por lo menos? Sí, y que hemos hecho un buen trabajo en convencer a la gente de que eso es una buena idea. Ya. ¿Por qué digo eso? Y pongo énfasis en la segunda parte, porque definitivamente están creciendo. El número de startups cada vez es más interesante, cada vez son más sofisticados los fundadores de este tipo de negocio. Pero nosotros creo que hicimos un buen trabajo, el equipo principalmente, en convencer de que había valor en tener una comunidad. Ujú. Y había valor en que la comunidad sea una comunidad transparente, sea una comunidad, como nosotros decimos, buena onda, que haya, digamos, una buena interacción entre ellos, que ahí encuentren sus potenciales socios, potenciales inversionistas, que de hecho ha sucedido. Y hemos sido muy enfáticos en que eso se crezca orgánicamente. Por ejemplo, no verías publicidad de lo que hacemos
en redes sociales o cosas del estilo, porque no estamos interesados en tener 10.000 personas. Podríamos, capaz, pero yo creo que las primeras 100 a 200 personas marcan la cultura de tu organización y algún día yo no voy a estar adelante de la organización y quisiera que siga perpetuándose cierto tipo de valores y cierto tipo de dinámicas que sean, uno, que la gente tenga ambición, es decir, no hay aquí vergüenza en pensar que podríamos ser millonarios, no hay problema en ser empresario, más bien es eso algo que querríamos promover y cuando yo no esté quisiera que se perpetúe eso, ¿no? Entonces vamos a ir creciendo orgánicamente, por suerte la gente ha reaccionado súper bien, hemos hecho actividades que a la gente le resuenan, tenemos una manera de hacer las cosas que a la gente resuena, así que en estos año y medio, 2 años han ido bastante bien ¿Qué las se cosas. necesita para ser parte de la asociación? Nosotros estamos mucho más inclinados en personas y, digamos, queremos captar ese tipo de personas que estén interesadas por el mundo de startups. No necesitas tener una startup específicamente, pero sí te tiene que gustar cómo es ese universo en general, ¿no? Ya sea porque te gusta o te interesa mucho la tecnología o porque te interesa mucho ese tipo de negocio, o porque sos empleado de una startup, o sos fundador de una startup, o sos inversionista, o sos parte del gobierno y querés, digamos, interactuar de una manera más cercana a ese tipo de negocios. Tan simple como eso. De ahí hacemos mucho énfasis en que cuando la gente entra, converse, antes de entrar, converse con alguno de nuestros socios. Es decir, yo les puedo explicar, pero siento que si yo les explico cuando están entrando, les estoy vendiendo algo. Entonces, si se trata la idea de que sea una comunidad, que la misma comunidad te diga si vale o no vale la pena estar ahí. Ya. Aparte de eso, nosotros cobramos una anualidad que nos permite realizar, digamos, todo el tipo de actividades que tenemos, seguir moviéndonos de tanto en tanto en políticas públicas. Tenemos un equipo súper interesante y capacitado y muy profesional en todo lo que tiene que ver con este universo de la perspectiva de políticas públicas. Pero tan simple como eso. Más requisitos no hay. No somos muy formales. ¿Combina el emprendimiento con la política del gobierno, que es una política un tanto, desde el punto de vista económico, cerrado, socializante? ¿Cómo combina ahí la cosa? ¿Cómo podría combinar lo uno con lo otro? De varias maneras. Ahí hay dos realidades. Yo creo que, digamos, como en cualquier sociedad, vos tenés digamos, el conjunto de ciudadanos o de organizaciones que son mucho más cercanos al gobierno, ¿no? Y que son prioritarios para ellos. Entonces nosotros quisiéramos cada vez ser más relevantes desde nuestra propia perspectiva y ofreciendo el valor que podemos ofrecer a la sociedad. ¿Cuál es el valor? Estamos creando nuevas tecnologías en Bolivia, eso es una realidad, ¿no? Estamos creando negocios que tienen el potencial de crecer exponencialmente en Bolivia, eso es una realidad. Están creando negocios que son mucho más en mentalidad inclusiva, pensando mucho más en el ambiente, inclusive en cuestiones de triple impacto. Estamos haciendo de que en Bolivia el tipo de empleo y el tipo de oferta sea mucho más sofisticada, ¿no? No sea, digamos, trabajo manual o cosas del estilo, sino cosas que se pueden exportar. Y principalmente eso último, estamos empujando a que las empresas de Bolivia puedan dominar mercados en Latinoamérica. Entonces yo creo que va y hace sentido con lo que cualquier gobierno podría querer, digamos, de un grupo de empresas o un tipo de negocios en su país. Así que hay que trabajar para eso. ¿Cómo lidian con la inseguridad jurídica, lamentablemente, que existe en Bolivia? Sí, ahí yo, digamos, vuelvo al punto que hacía. Bolivia es una realidad específica, nosotros decidimos verla como una realidad llena de oportunidades. Yo totalmente lo veo así. Seguro que se podría hacer más y nosotros somos muy enfáticos en que hayan cambios pequeños pero significativos. ¿Qué significa? Por ejemplo, si vos me dijeras, Salomón, mira, ¿te gustaría la idea de que haya una ley de startups? Tendría que pensarlo, porque no sé si ¿Si ayuda o entorpece? o por ahí, digamos, para un grupo de personas o negocios específicos amerita una ley específica. Nosotros más bien creemos que si vos mejoras las condiciones de todas las personas que quieren emprender en el país, de paso estás mejorando mucho las personas que quieren emprender en este segmento en específico, ¿no? Entonces, lo que priorizamos, por ejemplo, es que se pudiera crear empresas mucho más rápido y de manera más fácil. En otros países cercanos existe la posibilidad de que se creen empresas en un día. Yo creo que en Bolivia tenemos todo para hacerlo, ¿no? ¿Cuánto se tarda en Bolivia y en Santa Cruz? Depende, bueno, generalmente yo te diría más que depende, debe ser un proceso entre una semana y dos, ¿no? De registrar una sociedad, estamos hablando, Ya. en Bolivia. De ahí tenés toda una serie de licencias y autorizaciones por separado, que son por ahí a veces departamentales, por ahí a veces municipales. Pero digamos, hablando del ámbito nacional,
Creo que si vos pudieras tener la posibilidad de crear la empresa en un día, sería excelente. Lo segundo, relacionado con eso, es que si vos te pones a pensar en países desarrollados, lo que le significa a una persona emprender, por ejemplo, registrar una sociedad con todo lo que se necesita, probablemente esté alrededor de un 3 o 4% de lo que percibe en un año como salario, como ingreso. En Bolivia eso debe estar por encima del 20%. Entonces vos le estás diciendo a la persona básicamente no solo vas a tomar riesgo, sino que aparte del tiempo que vas a dejar de dedicar a cosas que te dan ingresos, hay un costo de 20% de lo que vas a ganar en un año que lo vas a invertir en esto para ver si te sale bien. Entonces yo creo que hay que bajar ese costo y hay que bajar los tiempos que se necesita para dar el primer paso. ¿Y de quién depende eso? Eso depende en algunos sentidos de la legislación, pero yo creo que en muchos otros sentidos no. No se necesitan normas, por ejemplo, hoy en día para que se creen empresas más rápido, ¿no? Yo creo que hay que hacer que las cosas que ya existen dentro del aparato estatal engranen de tal manera que eso suceda, ¿no? No sé si alguien me podría citar una razón, por ejemplo, por la cual no se puede en un día hoy en Bolivia. No necesitamos una norma, no necesitamos una cuestión de que determine que se agilicen los trámites, porque los trámites dependen de personas e instituciones. Entonces, en vez de crear una norma que diga agilicen los trámites, mejor les decimos que agilicen los trámites, ¿no? Que bajen los requisitos, que bajen los costos, etcétera, etcétera, ¿no? Y considerando todo el universo de cosas que se necesita, incluyendo notarías, registro de comercio, licencias municipales, departamentales, etcétera. Porque como dije al principio, para cambiar normas se necesita voluntad política, pero para cambiar las cosas no necesariamente. ¿Y el campo impositivo, cómo se proyecta? Mira, capaz ahí yo, digamos, doy una opinión bastante limitada porque mi conocimiento en ese sentido es limitado, pero las personas que sí entienden de eso y que me han comentado mucho y que lo hemos conversado, lo vemos de una manera comparativa. Si vos ves, por ejemplo, Argentina o otros países como Brasil en la región, tenemos un sistema tributario mucho más complejo y con mucho más impuestos. Y de Argentina han salido compañías de tecnología globales como Mercado Libre, como Globant, unicornios que valen miles de millones de dólares. Entonces, podríamos mejorar algunas cosas definitivamente, pero yo creo que el enfoque está en qué más podemos hacer con lo que ya tenemos. Con lo que tenemos, jugar con lo que tenemos. El mercado es ese y hay que ajustarse a él. Exactamente. Ya. Para ir cerrando, Salomón, ¿qué necesitamos para tener un Silicon Valley en Santa Cruz o en Bolivia? Yo pienso que tiempo. Yo pienso que tiempo y que se... Pero tiempo, si ya están las empresas, están funcionando, hay un mercado cautivo, hay recursos, hay movimiento económico, hay digamos, una cierta estabilidad todavía económica. Esas cosas sí, pero ahí hay que considerar que esto comenzó... Yo digamos la manera que lo pongo es que Bolivia llegó tarde a la fiesta. A ver, explícame cómo es eso. ¿Por qué? Porque, digamos, de tecnología se está hablando en Argentina hace 40 años, 50 años, ¿no? 40 años por lo menos en términos de startups. En Bolivia lo mucho serán 7 años. Entonces, en 7 años yo creo que ocurrieron, digamos, cosas interesantes y hoy en día ya se están estructurando mucho más, por ejemplo, la parte de inversión que hacía falta. Es decir, las startups por naturaleza son intensivas de capital. ¿Por qué? Porque piensan expandirse exponencialmente. Para eso necesitas capital y para eso necesitas gente que crea que estos negocios son interesantes. Lo que necesitamos también, y va un poco al punto de lo que decías cuando mencionabas todas estas cosas, necesitamos éxito. Es decir, cuando los empresarios y los inversionistas y el gobierno en Bolivia vean que hay éxito y que sea, digamos, innegable, o sea, que sea evidente y que no se pueda discutir, todo el mundo se va a subir al tren. Entonces, no me queda duda, no hay por qué no. Si vos podés producir empleo, si vos podés mostrar de que comenzaste de cero y llegaste a mucho, vamos a crear un segmento de la economía bien interesante y mucha gente va a querer sumarse. Entonces nosotros estamos trabajando para que tengamos más de ese tipo de éxito, ¿no? El éxito que vos ves en las noticias, que es súper interesante, que se habla mucho y que de paso valida toda una industria como es hacer negocios de la manera de ¿Crees que hay una cultura para hacer el emprendimiento En desarrollada, avanzada? En Bolivia ya lo tenemos. Ya está. Esa es una de las cosas, yo creo que tenemos muy interesantes en Bolivia. Hay estudios del Banco Interamericano que dicen que en promedio el boliviano es mucho más emprendedor que el resto de la región. Yo leí que, por ejemplo, los comerciantes del Alto son súper emprendedores. ¿Es así? Seguramente, yo creo que sí. O sea, cuando llega al Alto, eso es lo que uno siente, ¿no? Seguro que tiene sus consideraciones y sus matices, pero el punto que yo hacía es de que en Bolivia no nos falta ganas ni nos falta coraje, ¿no? Yeah. Por ahí nos falta un poco de estructura, por ahí nos falta un poco de apoyo, por ahí falta capital, por ahí falta tiempo, pero todas esas cosas se van construyendo, ¿no? Lo que sí tenemos
es coraje y lo que sí tenemos es ganas de hacer las cosas. O sea que, más bien creo que en ese ámbito en específico estamos súper bien. Ya. Alguien decía, o por ahí lo leí también, de que para para un emprendedor tiene que haber pasado un poco lo que se llama pagado el derecho de piso, haber tenido un fracaso. Si no ha tenido un fracaso, no puede como que estar dentro de los emprendedores. ¿Es cierto eso? En las startups hay una cultura mucho más flexible con relación al fracaso. O sea, se ve el fracaso no como algo Es drástico y más, los negativo. grandes inventores de alguna manera han sufrido con su propia invención. Por ahí dice que no hay inventor que no se hubiera jodido con su invento. Claro, claro. Definitivamente, entonces, si vos pensás que tenés una cultura más flexible con relación al fracaso y lo ves de una óptica de que podés aprender muchas cosas, O sea, veámoslo el fracaso como algo positivo, no como algo negativo. no como algo que buscamos, no como algo positivo Pero en el es también sentido, parte de los riesgos pero que te tiene. enseña muchas cosas. ¿Y por qué te digo? Porque seguramente en otro tipo de negocio también se ve el fracaso como algo que es una lección en sí, ¿no? Pero aquí se lo toma de manera mucho más estructurada. Incluso existen eventos donde la gente va y cuenta cómo fracasaron y qué harían de diferente, ¿no? Creo que hay, digamos, una mayor apertura, perdón, a conversar sobre este tipo de cosas, que es Ya, un factor bastante específico, diría yo, en la cultura startup, ¿no? Es ya. como, eh, seguramente que el fundador de Facebook tuvo 3 o 4 cosas que no le salieron bien antes. Aunque es un genio, diría que capaz es medio difícil, pero es muy común que la gente haya pasado por ciertos errores para después lograrlo en grande y eso es algo que se comparte, eso es algo que se habla Algo que he leído abiertamente. que hacen mucho en Silicon Valley es compartir la propia experiencia, compartir el conocimiento, digamos. Eso tiene que ver con esta cultura del emprendimiento. O sea que no hay secreto. Creo que en el caso nuestro, los bolivianos, somos muy apegados al secreto, a no compartir, a no decir lo que uno está haciendo, porque también a veces viene lo que se llama la envidia y otros prejuicios que están alrededor de estas cosas. Sí, tenés razón, eso estoy totalmente de acuerdo. Em, Gran parte de la cultura de startups se trata de que las ideas no valen nada. Es decir, yo tuve la idea de pedidos ya hace 10 años y no la hice, podría ser el caso. Lo que sí vale es hacerlo. Es Ya. decir, cómo Lo que pasar. cuenta es lo que se hace, no lo que se quiso hacer. Exactamente. Entonces, si las ideas no valen nada y lo que cuenta es hacerlo, hay una mucha mayor apertura a compartir lo que estás pensando, ¿no? En no tener esa sensación de decir si le cuento a alguien más lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer si vos no lo haces. Esa es, Ya, digamos, un poco la manera en que lo vemos. ya. Y hay mucha literatura sobre eso, es algo fundamental. Existen las mayores aceleradoras del mundo, entre ellas Y Combinator. Uno de sus lemas es que las ideas no valen nada. O sea, debe haber muy pocas ideas que esa gente haya dicho, mira, esta sí es buena, ¿no? La mayoría de ellas capaz dijeron es mala. Y de hecho, de esa que menciono en específico de Y Combinator salió el creador de ChatGPT. Entonces, hay gente que es brillante ahí y que tiene esa consideración y yo la comparto. Las ideas no valen mucho, lo que vale es ejecutarlas, lo que vale es el equipo y eso en parte son los factores que busca el inversionista. Si vos tenés un buen equipo, no necesariamente la idea con la que comenzaste va a ser con la que terminés, Ya. pero el equipo es importante para que suceda algo con ese negocio en El específico. equipo y el trabajo en equipo. Exactamente. Bien, Salomón, te agradezco. A Así vos, no a vos, pasamos el William. tiempo, ¿ah?